objetivos principales. Bueno, primero que es cómo podemos nosotros seleccionar una revista científica. El segundo es qué es el proceso editorial. Vamos a ver en qué consiste el proceso editorial y cuáles son los pasos que se llega hasta que finalmente se publique un artículo científico. Y finalmente, un breve resumen de cuáles son los motivos de rechazo de una revista científica, principales motivos. Entonces, nosotros, cuando finalmente terminamos de realizar la redacción de nuestro manuscrito, nos preguntamos, ahora, ¿cómo selecciono una revista científica para poder publicar mi artículo científico? Primero, tiene que quedar bien claro qué son las bases de datos. Las bases de datos son repositorios o sistemas digitales que van a almacenar un conjunto de revistas. ¿Y por qué es importante que una revista o la revista que yo pienso publicar esté indizada en una base de datos? Porque para que una revista esté indizada en una base de datos, ha pasado por todo un proceso de evaluación en la cual se observa si tiene cierto grado de calidad para lo cual está indizada en una base de datos, ¿no? Entonces nos da por lo menos la tranquilidad que ha pasado por un proceso de calidad. Ahora, existen varias bases de datos, probablemente las que más conocemos nosotros son Scopus y el de Cielo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, en primer, segundo año, usábamos lo que era Lilacs y el BVS. Y en realidad son bases de datos un poco difíciles para realizar la selección de revistas o incluso la búsqueda de un artículo científico, ¿no? Pero son estas, Lilacs, el BVS y Cielo, las bases de datos que engloban en sí a las revistas científicas en español, ¿no? Y todas las demás ya son en inglés. Muy bien, entonces la que más conocemos probablemente es el de Scopus. Esta base de datos, como pueden ver en esta figura, tiene cantidad de revistas, tiene 21.500 revistas. Bueno, en ese entonces, cuando saqué esta figura. Y también otras importantes que deben conocer es Embase, Web of Science y también la base de datos Medline con su motor de búsqueda PubMed, ¿no? Que donde también realizamos bastante búsqueda de literatura en inglés. Entonces, estas son las bases de datos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realizar la búsqueda de una revista científica ya dividiéndolo en las bases de datos que podrían estar indizadas? Bueno, primero les voy a dar desde lo menos recomendable o lo que menos usamos en sí hasta lo más recomendable. Lo que menos usamos es realizar la selección de una revista científica ingresando a cada base de datos. Es decir, si nosotros ingresamos a Cielo, a través de Cielo nosotros podemos ubicar qué revistas están indizadas en Cielo. También podemos ingresar a la base de datos Scopus, que tiene una plataforma obviamente única, donde también podemos realizar la búsqueda de las revistas que están indizadas en Scopus, y lo mismo ocurre con Embase y con Web Science, ¿ya? Sin embargo, no usamos mucho esta modalidad porque es difícil realizar la búsqueda en las bases de datos en sí, en las plataformas de bases de datos, y por lo tanto no es amigable realizar esa búsqueda y por lo tanto no lo realizamos mucho. Pero bueno, por lo menos quiero que sepan que en el caso de Cielo, que es la base de datos más conocida, la que más utilizamos para las revistas científicas que están en español, se puede hacer la búsqueda de revistas en su plataforma, que es justamente la de Cielo, y tenemos dos modalidades, hacerlo por los países, en el cual simplemente vamos a colecciones, y ahí te aparecen los países en los cuales tiene, bueno, esta base de datos Cielo, y por ejemplo yo le doy clic, estamos abajo, acá Perú, y acá me dan toda la lista de revistas científicas que están indizados en Cielo Perú.
¿no? Y acá, por ejemplo, pueden ver que tenemos a la Acta Médica Peruana, ¿no? Que es una revista conocida de Perú, que está indizada en cielo. Entonces, a través de esta modalidad, nosotros podemos ver que la lista de revistas científicas por países que están indizadas en cielo, ¿no? Ahora, la otra modalidad es realizarlo por área. Cuando nosotros ponemos aquí revistas, nos da una lista en la cual podemos ver, por ejemplo, que existe según el tema de ciencias agrarias, ciencias biológicas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le doy clic a ciencias de la salud, me va a aparecer todas las revistas Cielo que tienen según su área temática ciencias de la salud, ¿no? Entonces pueden ver que, bueno, acá solo les doy las primeras, pero es toda una lista larga de 472 revistas que están en Cielo, que su área temática son ciencias de la salud. Entonces, a través de esta modalidad podemos ver qué revistas están indizadas bueno, en ciertas bases de datos. Sin embargo, solo podemos ver cuáles son las revistas y no nos dan la facilidad de, por ejemplo, nosotros poder escoger cuáles son digamos, las que podrían tener una mayor calidad, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Ahora, existe una plataforma que se llama Jane, que es el Journal Name Estimator, en el cual esta plataforma va a realizar, digamos, una búsqueda en la base de datos Medline, bueno, con su motor de búsqueda PubMed, en la cual si nosotros podemos aquí pegar, digamos, copiar y pegar el resumen de nuestro manuscrito, ya sea en español o en inglés, no hay ningún problema, o el título, o incluso solo el tema, ¿no? De nuestra investigación. Y cuando nosotros realizamos bueno, copiamos y pegamos, nos da toda una lista de revistas en la cual coincide, ¿no? El área temática. Entonces también es una interesante plataforma para poder seleccionar las revistas que estén acordes a nuestro tema de investigación, ¿no? Pero en este caso nosotros ya tenemos que tener por lo menos elaborado el resumen o el posible título de nuestro manuscrito. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos bueno, este artículo que ya está publicado y nosotros vamos a copiar el resumen y lo pegamos aquí. Y damos en encontrar revistas, ¿no? Entonces, una vez que damos clic a buscar revistas, como pueden observar, acá nos da toda una lista de revistas en la cual hay una coincidencia, incluso que en el grado de confianza, en el que existe una coincidencia con el área o por lo menos algunas palabras que tú has ingresado, ¿no? En ese espacio, ¿no? Entonces, esta plataforma Jane es muy interesante, sobre todo cuando ya tenemos por lo menos definido o terminado nuestro manuscrito, para poder buscar aquellas revistas que tienen una coincidencia con el área temática. Y en este caso son revistas que están indizadas solo en Medline. Ahora, este es el más conocido, que es el Simago. Esta es una plataforma o una herramienta que da Scopus, que es de libre acceso, por lo tanto, es la plataforma más usada que permite a un investigador poder seleccionar la revista científica, ¿no? Entonces, esta es la interfaz del Simago y cuando uno ingresa, lo que puede realizar es darle un clic acá donde dice explorar las revistas. Cuando le das un clic, ahí te va a aparecer esta interfaz, en la cual tienes, digamos, varias opciones para uno mismo poder realizar una mejor búsqueda de la revista a la cual uno quisiera enviar su manuscrito, ¿no? Por ejemplo, acá tienes, puedes escoger la área de interés, las categorías,
el país o la región en la que te gustaría publicar. Por ejemplo, si es que quieres realizar una publicación solo en revistas que estén en español, obviamente vas a realizar la búsqueda en Latinoamérica, por ejemplo, o en Hispanoamérica. Y así, esta Simago es una plataforma muy interesante que da la facilidad de poder seleccionar de manera más precisa una revista, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si es que yo he realizado una investigación referente a embarazo adolescente, no sé, en general en Perú, y ya quiero realizar, o por lo menos tener una lista de las posibles revistas científicas a la cual me gustaría publicar, ¿no? Obviamente mi manuscrito. Entonces, voy a Simago, ingreso y realizo o selecciono, por ejemplo, en el primero te dan las áreas temáticas, ahí te da toda una lista enorme. En nuestro caso, obviamente, sería solo medicina, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces también tiene mucho que ver con ciencias sociales, podrías tal vez seleccionar ciencias sociales, o si es relacionado a algo matemática, seleccionas matemáticas y cosas así, ¿no? Pero en nuestro caso sería medicina. Listo, y seleccionamos medicina. Ahora vamos al siguiente, en la cual te da, digamos, ya las especialidades de medicina, a la cual está abocado eh, tu, tu área o tu tema de investigación. En este caso, como es embarazo adolescente, pues está más abocado a lo que es obstetricia y ginecología, ¿no? También podría ser a veces pediatría, pero esto es como es más embarazo, seleccionamos lo que es obstetricia y ginecología. En el siguiente, nosotros podemos elegir a qué región o país nos gustaría, digamos, seleccionar las revistas a las cuales pertenece, ¿no? Como les estaba explicando, si queremos publicar en revistas que estén en español, probablemente vamos a escoger la región de Latinoamérica, ¿no? Para poder tener la seguridad de que la lista que nos den son revistas que estén en español, ¿no? Pero en este caso, digamos, yo tengo la seguridad de que tengo un buen nivel de inglés o por lo menos tengo un apoyo en la traducción del inglés, entonces marco todas las regiones, ¿no? Listo. Entonces, cuando ya realizo el ajuste de la selección de las revistas, Simago te da toda una lista de acuerdo al ajuste, ¿no? De estas opciones, ¿no? En este caso son 192 revistas que son del área temática de medicina, en la especialidad obstetricia y ginecología, y bueno, son de todas las regiones y países, ¿no? Ahora, en esta lista de revistas científicas que te da Simago, ¿cómo nosotros podemos elegir si tenemos toda una cantidad enorme de revistas científicas? Ahora, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que, entre comillas, podría tener la mejor calidad? ¿Cuál es la revista que me podría asegurar tal vez un mayor número de citas de mi artículo científico? Todo eso son preguntas que nos surgen cuando ya tenemos una lista de revistas científicas a las cuales nosotros podríamos enviar nuestro manuscrito, pero aún no estamos seguras de cuál de ellas podríamos enviar, ¿verdad? Y también Simago nos da algunos indicadores bibliométricos, como pueden ver aquí, tenemos el H-index y el SJR, en la cual a través de esto Simago, digamos, realiza un ranking, son las revistas que tienen mayor impacto, mayor calidad, etcétera, y nos facilita tal vez poder nosotros elegir la mejor revista a la cual nosotros enviamos nuestro manuscrito, ¿no? Entonces, ya Simago te da una lista, un ranking, está numerado del 1 al 3, y el 1 se supone que es la revista que tiene mayor calidad, mayor impacto, ¿no? Ahora, es importante que ustedes también sepan qué significa el H-index y el SJR, porque a través de estos dos indicadores uno puede elegir más sabiamente cuál es la revista a la cual uno podría enviar su manuscrito.
Ahora, los indicadores bibliométricos son varios en realidad. Tenemos, por ejemplo, el factor de impacto, el score de influencia, y dentro de los dos más importantes, o por lo menos los más importantes que deberían ser ustedes, es el H-index y el SJR, que es el ranking CIMAGO, ¿ya? Primero, el H-index es un indicador bibliométrico en la cual, bueno, te da un número, ¿no? El H-index es un número en el cual uno lo puede obtener cuando se realiza la coincidencia entre el número de artículos científicos ordenados de forma descendente y el número de citas recibidas por estos artículos. ¿Qué quiere decir en español? Por ejemplo, en una revista X, no sé, ha sacado 15 artículos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a realizar es, vamos a ordenar esos artículos de acuerdo al número de citas, ¿no? Entonces, el artículo número 1 es el que ha tenido el mayor número de citas, ¿no? En este caso, el artículo número 1 ha tenido 25 citas, el del segundo puesto ha tenido 23 citas, y así consecutivamente, ¿no? De forma descendente, de acuerdo al número de citas. Ahora, el H-index se obtiene cuando digamos, el puesto del número del artículo coincide con el número de citas, ¿no? Por ejemplo, el artículo que, en este caso, el artículo que ocupó el octavo puesto, según el número de citas, tuvo 8 citas, ¿no? Entonces, el H-index de esta revista es igual a 8. Así es como se saca el índice H o el H-index, ¿no? Por lo tanto, mientras mayor sea el H-index, ya realizando la comparación entre revistas, se supone que es una revista que tiene mayor impacto, y por lo tanto, tal vez es una revista en la cual podría asegurarme un mayor número de citas, ¿no? De mi artículo científico. Ahora, este H-index o índice H es tanto para el para la revista científica como también para el investigador. Yo supongo que habrán visto tal vez en algunas conversaciones, en algunas discusiones que vemos tal vez en Facebook, que algunos investigadores hay una lucha tal vez por tener el mayor número de H-index, ¿no? Cuando se realiza la comparación entre investigadores. Y bueno, también tiene la misma interpretación, ¿no? Mientras mayor H-index, se supone que ha tenido un mayor número de citas por trabajo publicado. Y el segundo indicador bibliométrico que ustedes tienen que saber cuando usan la plataforma de CIMAGO para encontrar las revistas científicas indizadas en Scopus es el SJR, también conocido como el ranking CIMAGO, ¿no? En la cual el ranking CIMAGO se puede calcular con el número promedio de citas recibidas en el año seleccionado por los documentos publicados en la revista seleccionado, pero en los 3 años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando el SJR, bueno, el ranking CIMAGO de la última, ¿no? La última actualización, que es del 2021 de una revista X, y nos dice que el SJR es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los artículos publicados en esa revista X en los 3 años anteriores, en el año 2020, 2019 y 2018, recibieron en promedio una citación en el año 2021, ¿no? Por lo tanto, también tiene más o menos la misma interpretación que el H-index. Si el SJR de cierta revista científica es mayor comparándolo con otra revista científica, significa que, digamos, tiene un mayor impacto, podría tener un mayor número de citas, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del SJR. Ahora, a través del SJR, que te da en realidad un número, CIMAGO lo que realiza es una clasificación de las revistas a través de cuartiles, los tan conocidos Q, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado lo que son los cuartiles con los Q, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Qué significan estos Q? Que digamos, ponen en un saco todas las revistas científicas que están indizadas en Scopus,
y las van a dividir en 4, ¿no? Porque son cuartiles. Ahora, los van a dividir según el SJR, ¿no? Se supone. Ahora, lo dividen en 4 grupos. El grupo, o digamos, el primer grupo que va a tener los SJRs mayores, ya, de todo este grupo de revistas científicas, son los Q1, es decir, son los de mayor cuartil, son los que tienen mayor impacto. De ahí viene el segundo grupo, que es el Q2, el Q3 y finalmente el Q4. Por lo tanto, el Q4 es el grupo de revistas científicas que tiene el menor impacto, ¿no? Y por lo tanto, tal vez tendría un menor número de citas por artículo publicado, ¿ya? Entonces, esos son los Qs. Son cuartiles o es una clasificación que realiza Simago para ya clasificar a las revistas científicas según la calidad del impacto, ¿no? Por lo tanto, el Q1 es, entre comillas, los mejores, ¿no? Es como lo dice acá, es la élite. Listo, chicos. Entonces, con estos dos indicadores bibliométricos ya, por lo menos, sabiendo cómo se realiza la interpretación, uno puede realizar ya una selección más mesurada de una revista científica. Ahora, no significa que solo van a escoger una revista científica, sino que tienen que tener toda una lista, su plan A, su plan B, su plan C, su plan D, lo que sea, una lista de revistas científicas en las cuales ustedes obviamente han evaluado el H-index, el cuartil, si es un Q1, Q2, Q3, Q4, dependiendo también de qué tanto ustedes crean que ese artículo científico puede alcanzar ciertas revistas de impacto. Y de acuerdo a eso, ya ustedes pueden realizar su lista de revistas científicas a las que posiblemente ustedes pueden enviar su manuscrito. ¿Ya? Por ejemplo, yo he realizado todo este proceso de selección de revistas y digo que, por ejemplo, esta revista, el Human Reproduction, es una revista a la cual yo podría alcanzar la publicación, ¿no? Porque he visto que el H-index, pues dentro de todas las revistas tiene un buen H-index y es un cuartil 1, es un Q1, ¿no? Entonces, es una, según toda mi interpretación, digamos, es una buena revista a la cual yo podría aspirar. Ahora, le doy un clic y me da esta plataforma en la cual veo el H-index e incluso te da un pequeño resumen de la revista, cuáles son sus áreas temáticas de interés, qué tipos de artículos son los que publican, porque hay revistas científicas que solo se encargan de publicar revisiones sistemáticas y no tanto artículos originales, si quieren decirlo, ¿no? Entonces, y si van bajando también dentro de esa plataforma, como pueden ver, proporcionan los indicadores bibliográficos que en realidad son muy grandes para poderlos analizar, pero con que ustedes sepan lo que es el H-index y el SJR a través de los cuartiles Q1, Q2, Q3, Q4, yo creo que es suficiente para que ustedes puedan realizar una correcta selección de la revista, ¿no? Ahora, acá un pequeño consejo. Como pueden observar, estos indicadores bibliométricos son de varios años atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero publicar en una revista Q4 y yo observo que en estas tendencias, digamos, las tendencias están para abajo, probablemente esta revista Q4 próxima evaluación, porque Simago realiza las evaluaciones cada año, en su próxima evaluación va a dejar dentro de Scopus, ¿no? Porque para que una revista esté indizada en Scopus, obviamente tiene que tener una evaluación seriada, ¿no? No significa que solo ha tenido una evaluación, está en Scopus y ya toda la vida va a estar en Scopus, sino que la evaluación se realiza de forma seriada, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, vieron que en esta revista Q4 ven que las tendencias están para abajo, probablemente tengan que tal vez
desconfiar de que en, digamos, el próximo año, o bueno, en la próxima evaluación tal vez ya deja de estar Scopus y por lo tanto no sería sabio publicar en esa revista, ¿no? Entonces también eso es importante saber. Y bueno, digamos, he escogido esta revista y ahora, ¿qué otras consideraciones yo debería tener para realmente estar segura de que esta es la revista a la cual yo quiero enviar? Listo. Ahora, tienen que ingresar a la plataforma en sí oficial de la revista. Cada revista tiene su plataforma, su página web, ¿no? Entonces, ingresen a la página web, esta es la página web de esta revista, y lo primero que yo les aconsejaría es que vean si los artículos publicados en esta revista son temas que están acordes a tu investigación, porque una de las principales, bueno, lo vamos a ver al final, pero una de las principales causas de que una revista sea rechazada es de que el tema no sea un tema de interés para la revista, ¿no? Por ejemplo, como les decía, yo quiero realizar, no sé, las razones por las cuales, no sé, las mujeres realizan abortos, ¿no? Y, y digamos, no he hecho una buena selección de mi revista y se me ocurre publicarlo en Nature, ¿no? Algo así. O en el New England Journal of Medicine. Entonces nosotros sabemos, o bueno, si es que entramos a las páginas web de esas revistas, nos vamos a dar cuenta de que estas revistas en sí ya solo están abocados a publicar ensayos clínicos, ¿no? Entonces, si es que nosotros nos atrevemos a enviar nuestra investigación, que en sí tiene que ver más tal vez de un corte transversal, obviamente nos van a rechazar nuestro artículo científico, ¿no? Porque no es un tema de interés para la revista. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en ese tema, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es revisar los artículos, probablemente los últimos artículos que ha publicado esa revista y ver si realmente pues tiene concordancia con lo que tú vas a publicar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver de que este es probablemente es un ensayo clínico, o bueno, tiene que ver con tema laboratorial o genética, lo mismo ocurre aquí. Y bueno, acá también publican bueno, acá tiene que ver con la carga de la enfermedad, que sí podría ser algo más acorde a nuestra realidad, pero es un estudio global, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta revista, publican más que todo artículos que tengan que ver con genética o tal vez con algún tema laboratorial, algo un poquito más complejo, o si son, tal vez no tienen una metodología tan compleja, pero por lo menos son temas o estudios que se hacen a nivel mundial, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando nosotros enviamos a cierta revista científica. Listo. Ahora, lo segundo que también tenemos que evaluar es cuánto tarda la revista en dar respuesta. Por ejemplo, en este caso, bueno, le he dado clic, como pueden ver, a este artículo de aquí, y me aparece el artículo, ¿no? Entonces, acá le doy clic donde dice historia del artículo, y me va a aparecer toda la historia desde que fue recibido el artículo hasta que finalmente fue publicado con las fechas. Lo bueno ahora, chicos, es que la mayoría de las revistas te dan esta información. Antes no te la daban y tú realmente no sabías cuánto demoraba la revista en dar su respuesta. Lo bueno es que ahora sí lo hace, ¿no? Por lo menos las revistas serias. Entonces, a través de esto, tú puedes ver cuánto se demora realmente la revista desde que recibe el artículo o el manuscrito hasta que finalmente lo publica. En este caso, recibieron este artículo el 12 de agosto del 2020 y lo publicado en el 27 de enero del 2021. Por lo tanto, han pasado, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre,
5 meses desde que recibieron, o 5 meses un poco más, desde que recibieron el artículo hasta que finalmente lo publicaron, lo cual es un plazo en realidad aceptable. Normalmente, la mayoría de las revistas serias demoran de 6 a 12 meses en promedio, más o menos. Ahora ha salido un grupo de revistas que lo realizan en 2 meses, que tienen un proceso editorial muy rápido, que son todas las revistas que pertenecen al MDPI. Entonces, esa es otra consideración que ustedes deben tener. Ahora, si es que ustedes ven que esta revista, tal vez la mayoría de sus artículos, no sé, se demoran en publicar 2 años, ¿realmente vale la pena esperar 2 años para que tu artículo esté publicado cuando en otra revista que tiene tal vez la misma, el mismo impacto, un parecido H-Index, está en el mismo cuartil y es del mismo tema, te publican, no sé, en 12 meses, obviamente no vas a publicarlo en la que vas a esperar 2 años, ¿no? Entonces, esa es otra consideración que ustedes también tienen que tomar. ¿Cuánto tarda en dar la respuesta? Bueno, la revista científica. El siguiente, nos preguntamos sobre todos los que no tenemos financiamiento, que yo creo que somos la mayoría de nosotros, si es que debo pagar para realizar la publicación. Ahora, la mala noticia, bueno, no es la mala noticia, entre comillas, es que la mayoría de las revistas ahora para poder publicar se tiene que pagar. El costo según revistas realmente varía bastante, ¿no? No es que hay un promedio de esto. ¿Ya? Y hay ya un reducido grupo de revistas científicas en las cuales no se paga, pero son principalmente Q4, aquellas revistas en español, en las cuales pues no se realiza un pago, ¿no? Pero aquellas que tienen, digamos, mayor impacto, ya es casi que sí debe realizar un pago, obviamente si quieres que tu revista, perdón, tu artículo sea de acceso abierto, ¿no? Que cualquiera lo puede ver. Y en esa revista, en la revista en la que nosotros estamos haciendo el ejemplo, ¿dónde podemos ubicar exactamente si es que se tiene que pagar, no se tiene que pagar y cuánto se tienen que pagar? Entonces, siempre existe por lo menos un párrafo en la cual te dicen cuánto se tiene que pagar, ¿no? Normalmente lo ponen como el APC, que es el Article Process Charge, así se llama, el APC, digamos, es el término que se usa para eh, poder ver si es que se paga o no se paga, ¿no? En este caso, esta revista lo que ofrece es que puede estar en una licencia estándar, que quiere decir que no se paga, o puede estar en una licencia de acceso abierto donde obviamente se tiene que pagar, ¿no? Entonces, y bueno, para acá en esta revista tienes que dar clic acá si quieres tener más detalles de cuánto se debe pagar, ¿no? Entonces siempre vean eso, si es que se tiene que pagar, cuánto tienen que pagar, porque obviamente el pago lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Obviamente si es que no tienen un financiamiento. Bueno, igual si es que tuviesen un financiamiento, ustedes tienen que saber cuánto se paga porque es lo que tienen que informar, ¿no? Para tener el financiamiento. Ahora, acá hay 2 términos importantes. El Open Access, que en realidad ya casi todas las revistas están bajo esta modalidad del Open Access, que es del acceso abierto, y la publicación tradicional. Ahora, cada uno tiene sus beneficios y sus no tan beneficios. Obviamente en un mundo ideal, todas las revistas serían de acceso abierto, en la cual no se debería pagar. También hay que considerar que tienen su proceso editorial en el cual tienen que realizar, bueno, algunos tienen que ganar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa el Open Access? Significa que el artículo científico que tú vas a publicar en cierta revista científica va a estar disponible para cualquier persona. Es decir, si uno busca, digamos, un artículo científico y le das un clic, automáticamente te va a salir todo el artículo científico disponible. Es decir, la persona que quiere leer no tiene que realizar un pago extra, ¿no? Ese es el Open Access. Ahora,
Obviamente no tienen que realizar un pago extra porque el pago lo hace el autor, ¿no? Por eso es que se realiza el pago, ¿no? Eso es tal vez un poco, no es el beneficio que te da el Open Access, ¿no? Que es el APC, el pago. Y la otra modalidad, que es la publicación tradicional, en el cual tenemos que saber o tenemos que comprender un término que es el embargo. Si bien en la publicación tradicional, en la mayoría de los casos no se paga, y algunas revistas, ya tal vez menos, tienen esta modalidad también. Como pueden ver en esta revista te da ambas opciones, ¿no? Que es una licencia estándar o si no una licencia abierto, de acceso abierto, ¿no? En el caso de la publicación adicional, no pagas, pero sin embargo la revista realiza un embargo de tu artículo científico. ¿Qué quiere decir el embargo? Que la revista va a tener, por decirlo de una manera simple, los derechos de autor de tu artículo científico, ¿ya? Y el embargo es un determinado tiempo ya establecido por la revista, que puede ser de 1 año hasta 2 años. Lo máximo que he visto es 2 años, en la cual la revista tiene los derechos de autor de tu artículo científico y por lo tanto no es de acceso abierto, ¿no? Si una persona quiere leer tu artículo científico completo, va a tener que pagar. Y además, tú como autor no tienes o estás impedido eh, de poder, digamos, hacer de acceso abierto ese artículo. Por lo tanto, no puedes publicarlo en ninguna página web, ¿no? Porque a veces, bueno, los que sabrán del ResearchGate, que es una plataforma en la cual uno como autor, digamos, puede publicar sus artículos científicos en PDF, digamos, en este caso, cuando realizan el embargo, uno no puede hacer público eh, el artículo científico, ¿no? Entonces, ese es el embargo, que en un determinado tiempo la revista científica tiene los derechos de autor y por lo tanto va a tener que pagar una persona para poder tener acceso al artículo, ¿no? Obviamente a la revista. Esas son las dos modalidades. Y es importante que ustedes sepan si es que realmente se paga o si es que no se paga. Y sopesar qué tan bueno, qué tan malo sería no publicar en una revista de acceso abierto. Listo. Ahora, algo importante y que en realidad es la Biblia de todos los autores que queremos publicar en una revista, es la guía para autores. La guía para autores son todas las instrucciones propias de una revista que te da para que el manuscrito esté, digamos, con todos los acápites, con toda la información que requiere la revista científica, ¿no? Y en todas las revistas van a encontrar que está la guía de autores. ¿Dónde lo pueden encontrar? Normalmente dicen Submit. Ya o si no, en otra parte, pero siempre está la guía para autores. Ahora, ¿por qué es importante la guía para autores? ¿Y por qué tienen que cumplir casi a cabalidad todo lo que te diste la revista científica? Porque también estos son uno de los motivos más frecuentes por los cuales por los cuales un artículo científico es rechazado. ¿Por qué? Porque no cumplen con todas las indicaciones que da la revista que debe tener tu artículo científico, ¿no? Entonces fácilmente el editor ve, este artículo científico, no sé, en la introducción no está bien estructurado como nosotros queremos, entonces ya, rechazado automáticamente, ni siquiera pasas por revisión por pares, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado, siempre sigan la guía para autores, la guía para autores está disponible, entonces siempre vean cuáles son las instrucciones que te dan. Ahora, las instrucciones son para todos los acápites de un artículo científico, desde el título hasta las referencias. En el título, por ejemplo, algunas revistas ya te dicen cuánto es el máximo de palabras que debe tener tu título. Algunos te dicen 15, algunos máximo 20.
e incluso qué debe contener un buen título, ¿no? Entre comillas. Los autores te mencionan cómo quieren digamos, especificado en los autores. Algunos quieren que los autores tal vez no se pongan en el artículo científico en sí cuando son revisiones a doble ciego, o que digamos, la afiliación de los autores sea de cierta manera, ¿no? En el caso de resumen, especifican el número de palabras que debe tener el resumen, de qué tiene que estar, en qué debe consistir un resumen, en las palabras claves, obviamente el número de palabras claves, en la introducción, cómo debe estar estructurada una buena introducción, incluyendo los objetivos, en la metodología igual, cómo debe estar estructurada la metodología. A veces esto varía mucho entre revista y revista, por eso siempre tienen que ver la guía para autores. Las tablas y figuras, aquí sí varía bastante entre revista y revista, porque desde el número de tablas y figuras que debe consistir o debe estar en tu artículo científico, en la mayoría piden máximo 6 entre tablas y figuras, y cuál es el formato en el cual tú tienes que dar estas tablas y figuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las figuras, la mayoría sí permite que sea en formato JPG, pero algunas revistas, y sí me ha tocado, que no les gusta que esté en JPG, sino que esté en un formato editable, como el PowerPoint y Excel y otros formatos, ¿no? En el caso de que esté en JPG, te especifican también cuál tiene que ser el grado de resolución, el grado de píxeles, etcétera, ¿no? En el caso de la discusión y conclusiones, a algunas revistas no les gusta que pongan las conclusiones o que esté dentro de la discusión y se tal vez dan un mayor realce a las limitaciones, ¿no? que estén incluidas en la discusión. En los agradecimientos y financiamiento, el financiamiento, bueno, obviamente te dicen ahí que tienes que poner si es que es financiado o no, y si es que no es financiado, que ha sido autofinanciado. Y finalmente las referencias. Aquí sí tienen que siempre leer cómo tiene que ser el formato de referencias, porque si bien nosotros sabemos que en lo que es ciencias de la salud, el formato de las referencias debe ser en Vancouver, hay algunas revistas que tienen un formato especial, ¿ya? Entonces no siempre va a ser Vancouver, ¿ya? Siempre vean cuál es el formato que quiere la revista, ¿no? Para que luego no estén teniendo o no les estén rechazando simplemente porque el formato de la referencia no es como el que está pidiendo la revista, ¿ya? Y entre otras instrucciones que dan dependiendo de la revista, ¿no? Donde todas estas instrucciones están en la guía para autores. Listo. Ahora, tenemos nuestro segundo objetivo. Ya tengo elegida mi revista. Ahora, y ya lo tengo según las instrucciones que me ha dado la revista en la guía para autores. Ahora, ¿cómo realizo el envío de mi revista? ¿No? Por lo tanto, nos preguntamos qué pasos debo seguir como autor para que mi manuscrito sea publicado en una revista científica. Y aquí un término muy importante y que lo en toda su vida de investigadores es el proceso editorial. Ahora, ¿qué es el proceso editorial? Como su nombre lo dice, es un proceso, es un conjunto de pasos que se realizan desde que el autor, envía el manuscrito hasta que finalmente es aceptado el manuscrito o lamentablemente es rechazado, ¿no? Entonces, todo eso es el proceso editorial. Y esta imagen o esta figura es muy interesante porque realmente resumen todo lo que es el proceso editorial, ¿ya? Y si quieren tener más información, este proceso editorial es en sí de la revista Plus Biology, y ahí mismo te explica paso por paso qué consiste cada proceso editorial. Perdón, qué consiste el proceso editorial de esa revista, ¿no? Pero en general les voy a explicar. Entonces, el proceso editorial comienza desde que uno envía el manuscrito. ¿Y dónde envía el manuscrito? Ahora ya todas las revistas en realidad
por ahí tal vez unas muy contadas. La mayoría de las revistas tienen una plataforma en la cual uno envía su manuscrito, ¿no? Y en esta plataforma también tiene pasos, ¿no? Ya depende de cada revista. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Entonces, envías tu manuscrito a una revista científica. Luego, ¿qué es el siguiente paso? Tiene que ser evaluado por el editor, o bueno, el equipo editorial, ¿no? De la revista científica. En esta revisión del editor y del equipo editorial hay dos respuestas. O es rechazado o pasa al siguiente, o pasa al siguiente paso, para la redundancia. ¿Ya? Si es que es rechazado, normalmente, como les digo, es en referencia a temas técnicos o éticos. El editor se encarga en sí de revisar rápidamente, hacer un tamizaje muy rápido, si es que el tema de ese artículo científico tiene que ver con los temas de interés de esa revista científica. Y si es que se ha cumplido con todas las consideraciones éticas. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, es un paso muy importante y donde en realidad se tiene el mayor número de porcentaje de rechazos, que los artículos científicos no pasan del editor o del equipo editorial, ¿no? Entonces, ni siquiera pasan por la revisión por pares, ¿no? Entonces, se quedan acá y son rechazados por cosas muy fáciles, como enviar a una revista un artículo que no es su tema de interés, ¿no? Entonces, dos opciones, o es rechazado o va al siguiente paso. En este siguiente paso, o bueno, esta revista, pasa ya por todo un equipo en la cual ya va a ser una revisión más exhaustiva del manuscrito, ¿no? En la cual igual hay dos opciones, o lo rechazan o aquí sí ya pasa por la revisión por pares. Si es que lo rechazan, normalmente ya es porque no cumple los requerimientos de la revista. Y aquí, como les estaba repitiendo, significa que este autor ha leído completamente la guía de autores o simplemente por ahí se le ha pasado alguna instrucción o no ha cumplido con una instrucción de la guía para autores, ¿no? Entonces, no cumple con algún criterio de la revista y es rechazada, ¿ya? Pero si, digamos, ha cumplido con todas las instrucciones, listo, y es un tema de interés para la revista, listo, sigue, va al otro paso que ya es la revisión por pares. Y acá sí me detengo porque la revisión por pares en realidad es, digamos, el corazón del proceso editorial. Aquí hay un montón de decisiones que pueden tenerse solo en la revisión por pares. ¿Y qué es la revisión por pares? Es la revisión de, como dice su nombre, pares. Son profesionales especializados en el tema que realizan, obviamente, que no son parte de los autores del artículo, ni son parte del equipo editorial de la revista científica, que realizan una revisión exhaustiva del artículo científico o del manuscrito, ¿no? Y de acuerdo a eso, ellos pueden tener varias decisiones. En el peor de los casos son rechazados sin siquiera darle opción al autor para que haga cambios, o brindan o le dicen al autor que deben hacer cambios, ya sean cambios mayores o cambios menores, yo en realidad nunca he visto, pero bueno, está dentro de las opciones de que sea aceptado sin ningún cambio, ¿ya? Entonces, en este caso, los revisores tienen una obligación o tienen un poder enorme en un proceso editorial. Listo. Entonces, tenemos la opción de que es rechazado. Listo, se rechaza el artículo científico y ahí queda. O si no, hay cambios menores en los cuales se brindan al autor para que las resuelva, ¿no? Entonces, estos cambios o ¿qué puede ser? Estas mejoras que se le dice al autor que haga, el autor recibe estas recomendaciones y obviamente tiene que hacer.
tiene que mejorar su artículo, ¿no? Recuerdo a estas recomendaciones. Listo, entonces ya está el artículo mejorado. Lo vuelve a enviar. Aquí también hay dos opciones. Que el artículo sea rechazado a pesar de que se han hecho cambios, probablemente porque los cambios que se han hecho no han sido suficientes para satisfacer a los revisores, o este artículo que ya ha sido mejorado es aceptado, ¿no? Otra opción es que haya cambios menores, y bueno, acá son cambios más que todo de estructura que se realizan ahí mismo en la revista, o como les digo, lo muchísimo, muy raro es que sea aceptado sin ningún cambio. Ok, entonces este artículo es aceptado, ya sea por cambios que se hayan hecho o simplemente ha sido aceptado, ¿no? Finalmente. Y ya, una vez que ha sido aceptado, se supone que ya ha sido aceptado también para la publicación. Y aquí se hacen algunas coordinaciones entre los autores y el equipo editorial, ya más que todo de estructura del artículo científico, cómo al final va a estar disponible el artículo científico en la plataforma de la revista, ¿no? Que ya son cosas menores, son coordinaciones que se realizan. Y esto es todo el proceso editorial que se hace desde que el artículo es enviado a la revista hasta que finalmente es aceptado o, bueno, en el peor de los casos, rechazado. Listo. Ya. Y acá quedaba dónde envío mi manuscrito, o hay una plataforma, o dónde encuentro incluso esa plataforma dentro de la revista científica. Ok, entonces, como pueden ver en esta revista, seguimos con el mismo ejemplo, tenemos en este acápite, te dice el sitio de, bueno, envío, ¿no? Entonces siempre hay esta opción, ya sea incluso en el mismo, la misma guía para autores, o como pueden ver acá en una opción aparte. Listo, entonces le damos un clic ahí. Como pueden ver, esta revista tiene una plataforma ya diferente, ¿no? No es que lo envías a un correo como se hacía antiguamente, sino que es una plataforma especial. Entonces, tienes esta plataforma en la cual tú tienes que suscribirte, ya sea por el ORCID, que es mucho más fácil, la verdad, o bueno, puede ser una suscripción personal. Entonces, cuando ya realizas o creas tu cuenta en esta plataforma para subir tu manuscrito, en este caso te brinda así, ¿no? Esta plataforma, la cual en realidad puede ser un poco difícil al inicio, pero es simplemente seguir todos los pasos que te dicen ahí, porque todo está bien explicado, chicos, así que no se preocupen cuando ven un montón de opciones que ustedes tienen que marcar. Pero bueno, en este caso, como pueden ver, es subir un nuevo manuscrito. Listo, voy a subir un nuevo manuscrito. Automáticamente me sale aquí. Como pueden ver, son varios pasos. Ahorita vamos a ver que hay otros pasos por aquí. El primer paso es seleccionar el tipo de artículo. Como pueden ver, acá me dan la opción de que es un artículo de investigación original, un reporte de caso, un artículo de revisión. Listo. Entonces, en mi caso es un artículo original y lo pongo aquí. En el siguiente me dice que tienes que subir ya el documento, ¿no? Y acá te da la instrucción, por eso digo, no se preocupen chicos, cada paso tiene sus instrucciones, entonces no es que van a tener que adivinar qué es lo que tiene cada paso. En este caso te dice, por ejemplo, tienes que subir un artículo que contenga todo tu manuscrito y la información incluida en tu manuscrito podría usar información que luego podría ser, ya, en este caso te dice de que luego, después de todo el proceso de subir tu manuscrito, el equipo te podría pedir información adicional, lo cual en este caso a mí me pasó, que bueno, hice subí todo lo que me pidieron, y después me enviaron un mensaje por correo electrónico en el cual me pedían que subiera también una encuesta, la encuesta que yo había utilizado, ¿no? Lo cual no me pedían en realidad en la guía para autores, pero bueno, algo adicional que te pedían, ¿no? Entonces acá te dicen que pueden pedir información adicional. Ok, y dice de que en tu manuscrito la página que contiene el título con los nombres de los autores
Bueno, no debería estar dentro de el archivo del manuscrito, si es que tú quieres que sea una revisión anónima a doble, o bueno, una revisión doble ciego en realidad, ¿no? Entonces, existen varios tipos de revisiones. Rápido nomás les voy a decir, la revisión simple, por revisión ciego simple, en la cual el autor es el que no sabe, no, el editor es el que no sabe quién es el autor. La revisión doble ciego, que es la mayoría de los casos en el que el autor no sabe quién es el revisor y el revisor no sabe quién es el autor. Y el otro que es el triple ciego, en el cual el editor no sabe, el editor, el revisor, los revisores y los autores no se conocen entre ellos. Listo. Eso es, los tipos de revisiones. Y bueno, ya casi no se hace en el cual no hay un ciego, ¿no? Sino todos se conocen entre sí. Pero bueno, acá te dan todas las instrucciones y te dicen que solo tienes que subir un archivo. Listo, subes el archivo. Y como pueden ver, ya no les voy a mostrar lo demás porque me voy a demorar demasiado, pero bueno, tienen acá la información general en la cual aquí te pedían, si no me equivoco, los datos de los autores, porque como te dicen acá, no debe estar los nombres de los autores dentro del manuscrito, las filiaciones, y bueno, otras cosas referentes a los autores. Acá las preferencias de revisiones, de revisores, en algunas revistas te dan la opción de que uno mismo pueda escoger qué revisores te gustaría que te revisen, valga la redundancia, pero obviamente ahí te especifican que deben ser revisores que no, en las cuales no haya algún tipo de conflicto de interés, que quiere decir que no hayan publicado algún trabajo contigo, ¿no? Obviamente esto es algo opcional, ¿no? Si es que tú no tienes en mente ningún revisor, como ocurre en la mayoría de los casos, obviamente no vas a poner, ¿no? Incluso acá también te dan la opción de qué revisores no te gustarían que sean los revisores pares, ¿no? Y en este caso tienes que dar los motivos por los cuales no te gustaría. En información adicional, aquí nos pedían que demos información en referente al financiamiento, al grado de contribución de cada autor, si no me equivoco, si es que el artículo era un análisis secundario, y si es que era un análisis secundario, qué base de datos se usó, y si fue una base de datos abierta, cuál es el link que usó, y bueno, información adicional, como lo dicen, ¿no? Y finalmente, acá te dan el resumen, o perdón, el archivo comprimido de todos los demás pasos que hicimos, ¿no? En un solo PDF. Y listo, finalmente este es el último paso. Te dicen si estás de acuerdo con el PDF final que se obtiene de todos estos pasos. Si estás de acuerdo, le das sí y automáticamente se muestra. Eso es todo los pasos, o normalmente la plataforma te da todos estos pasos en los cuales tú debes seguir para subir finalmente tu manuscrito. Listo. Bueno, acá les quería decir cuáles son los tipos más frecuentes de decisiones. Como le digo, aprobar sin observaciones, que es muy, muy raro. Lo he visto una vez, pero bueno, fue una revista Q4. Cambios menores y cambios mayores, que es frecuente. Y rechazado, que es muy frecuente, chicos. Así que si es que su artículo científico es rechazado, no se pongan tristes. Obviamente en el momento sí duele, ¿ya? A todos nos ha dolido en su momento cuando nos han rechazado un artículo científico. Pero tómenlo del lado amable. Si es que ha llegado hasta la revisión por pares y les dan algunas recomendaciones de cómo mejorar su artículo, eso ya es es algo ya ganado, ¿no? Porque ya tienes, digamos, información de personas especializadas en el tema que te permite mejorar tu artículo científico, ¿no? Un artículo siempre puede mejorarse, ¿ok, chicos? Y por eso digo que no, en su momento obviamente es tal vez triste, molestoso que te rechacen, pero siempre tienen que saber que el rechazo es el tipo más frecuente de decisión dentro de la revisión por pares, ¿no? E incluso
existe revistas científicas Q1 que la tasa de rechazo llega al 99%, es decir, de 100 artículos, solo uno finalmente es aprobado, y obviamente no es aprobado con cambios, ¿no? Entonces, por eso parte siempre verlo de la mejor manera, tal vez cuando te rechazan. Y finalmente solo un resumen rápido, porque ya les hablé mucho de esto en lo que es el proceso editorial, que son cuáles las razones de rechazo de un manuscrito. Esto proviene de un artículo científico muy interesante, si ustedes quieren revisarlo lo pongo acá abajo, que son las principales 10 razones por las cuales son rechazados o no son aceptados para publicación de los manuscritos. ¿Ok? Aquí solo les estoy subrayando estas 4 razones, porque son las razones principales, ¿no? Que tienen que ver con, con la decisión del editor, ¿ya? O sea, no es que ni siquiera llega a la revisión por pares, sino que se quede el editor. Y este es el mayor porcentaje de rechazos que tiene, ¿no? En general. Bueno, en este caso pueden ver, por ejemplo, exposición incompleta del tema propuesto en el manuscrito, enviar el manuscrito a la revista equivocada, que yo creo que es la mayoría de los casos de rechazos, ¿no? Como les digo, es realmente no haber realizado una búsqueda de la misma revista que ver cuáles son los temas que normalmente publica. Entonces enviamos algo que no es de interés para la revista y obviamente te lo van a rechazar, ¿no? Enviar un tipo de manuscrito que no es aceptado por la revista, y los manuscritos sin cumplir la guía para autores, ¿no? La guía para autores, chicos, es su Biblia cuando ustedes van a publicar. Entonces, tienen ahí la información, y que a veces que te rechacen por esto es tal vez es una responsabilidad del mismo autor, ¿no? Porque no ha seguido con las instrucciones que da la revista, y te lo dan bien masticadito, chicos, bueno, en la mayoría de los casos, entonces casi no hay margen de error ahí. ¿Ya? Entonces, estas son, en la mayoría de los casos, cuando son rechazados los artículos científicos, son rechazados por el equipo editorial, ¿no? Por estas principales causas. Que el tema no es de interés de la revista, o que no se han cumplido con todos los requisitos en la guía para autores. Que chicos, este es la mayoría de los casos. ¿Ya? Y me parece que este es el último. Sí, chicos, ya. Bueno, finalmente, muchas gracias. Espero que haya sido de provecho esta exposición, que he tratado de hacerlo lo más corto posible, porque en realidad tiene mucha información para darles. Y bueno, si tienen alguna pregunta, gustosa de responderlos. Buenas noches, vamos a dar un minuto para las preguntas, ¿no? En caso las hubiera, van a ir dejándolas por el chat. Al parecer todo ha quedado claro, doctora, por lo que demos por terminada esta excelente y productiva sesión nocturna, no sin antes agradecerle una vez más por el apoyo y la participación en el marco de la Semana CIESMET, una actividad que se desarrolla por los 27 años de vida institucional. Sabemos que ha sido provechoso para todos los asistentes en realidad, ¿no? Y esperamos contar con su participación en próximas actividades científicas que realice, bueno, la familia CIESMET. No sé si le gustaría dar algunas palabras adicionales. Ok, chicos, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, como lo digo en todas mis charlas que me invitan CIESMET, siempre es un gusto contribuir con la sociedad, porque bueno, yo también he sido parte de la sociedad científica, y me da mucho gusto de que están cada vez creciendo más y más. Y bueno, espero que realmente les haya quedado claro. He tratado de ser realmente lo más didáctica posible, porque
Todo lo que es el proceso de publicación, incluyendo lo que es la selección de la revista, es un mundo enorme. No voy a decir mundo aparte porque se supone que es parte de de todo lo que es, bueno, parte de la investigación en realidad, pero como ven es algo que tal vez no nos dicen de forma completa y en realidad tiene bastantes pasos que pueden resultar difíciles al inicio, pero como pueden ver es cuestión de ser, no sé, muy acuciosos con lo que nosotros vamos a publicar y tratar de que nuestro artículo científico finalmente no haya muchos motivos o no haya ningún motivo para que sea rechazado desde el inicio. ¿Ok, chicos? Entonces eso, espero que las herramientas también que les he podido decir de forma rápida para que puedan elegir una revista científica haya sido entendido. Igual si es que tienen alguna pregunta, ahí les he dejado mi correo electrónico, me pueden escribir con total confianza, no hay ningún problema. Y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, bueno, por sus palabras, doctora. Siempre es grato volver a escucharla, siempre en estas ponencias científicas. De verdad que va a ser bastante productivo y también vamos a subir esta charla al YouTube para que puedan verla también los demás socios.